Estudios Bíblicos Logos presenta El Ministerio de Jesús, capítulo 10. En esta ocasión presentamos Jesús y los 12 apóstoles. Viendo Jesús que la multitud que le seguía era bastante, consideró que ya era necesario escoger a 12 de sus más allegados discípulos, para que le sirvieran de testigos, y delegarles ciertas funciones. Pues, la multitud que le seguía era mucha. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En los tiempos del Éxodo, a Moisés también le tocó delegar responsabilidades en el desierto, cuando se vio abrumado, a la hora de emitir juicios. Por lo cual, atendiendo el consejo de su suegro, llamado Jetro, decidió nombrar jueces para que se encargaran de los asuntos menores. La diferencia que hay entre ese caso y el de Jesús, es que, estas personas no serían elegidos para emitir juicios, sino para que le sirvieran de testigos, ante el pueblo de Israel primeramente, y un poco más tarde, ante otras naciones. Una persona se convierte en testigo fiel de un evento, cuando ha visto, o ha participado, de ese mismo hecho de lo cual se está testificando, porque de otra manera, su testimonio no podrá tener credibilidad. Jesús vino a testificar de la palabra de su Padre, porque le conocía, le había visto antes. Pero, ¿cómo le iban a creer que en realidad había venido del seno de Dios? Si hacemos memoria del llamado de Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, éste le contestó a Jehová: ¿Quién soy yo para que me crean? A lo cual Dios le respondió que haría muchas señales en su nombre, y de esta manera creerían. Recordemos que las señales dadas en Egipto no fueron para que el faraón creyera, sino para que el pueblo de Israel supiera que detrás de todo esto estaba el Dios de sus padres. Y de esta manera pudieran seguir a Moisés. De igual forma, Jesús, el Hijo de Dios, tenía que dar señales y hacer cosas que los judíos de esa época jamás habían hecho ni habían visto. Y eso le serviría de testimonio de que en realidad provenía del mismo Dios, como bien lo describe el apóstol Juan. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ahora bien, de igual forma que su Padre le había escogido, para que fuera testigo de su palabra acá en la tierra, Jesús iba a necesitar de personas que también le sirvieran de testigos presenciales, que vieran todas las señales que hacía, para que la palabra de Dios pudiera continuar expandiéndose de manera creíble. Por tanto, también era necesario que estas personas tuvieran algo de ese poder, para realizar grandes señales en su nombre. Jesús fue el único testigo de la palabra de Dios ante sus escogidos, y estos discípulos serían testigos de la palabra de Jesucristo ante los judíos y muchas otras naciones de la tierra. Y más tarde, la Iglesia de Cristo será testigo de la palabra de Dios, mediante su Santo Espíritu, ante el mundo entero. Jesús subió hasta un monte, que estaba a 11 kilómetros del lado norte de Capernaum con sus discípulos. Y en algún momento se separó del grupo, alejándose de ellos hasta un lugar más apartado. Pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, que su Padre le dijo que escogiera. Pues fue el mismo Dios quien los eligió, por cuanto lo diría el mismo Jesús más tarde. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. A estos 12 también llamó apóstoles, por cuanto iban a ser enviados a predicar a unas regiones vecinas en su nombre, agrupándoles de 2 en 2. A continuación, vamos a detallar a cada uno de ellos, según se vayan mencionando en los escritos de los 3 primeros evangelios. Y mencionamos solo 3, ya que en el Evangelio de Juan no se menciona nada al respecto sobre esta elección, a pesar de que Juan era uno de los elegidos. Número 1. Simón Pedro. Era el hermano menor de Andrés, hijos de Jonás, quien ya había fallecido para ese entonces. Su nombre original es Simón, pero luego Jesús lo llamaría Cefas, que quiere decir roca en hebreo, o Petrus en griego, de la cual finalmente se deriva en Pedro para nuestro idioma. Era nativo de Betsaida de Galilea, pero se había mudado a Capernaum, una vez se casó, y tuvo 3 hijos. Su oficio era ser pescador, y tanto él, como su hermano, habían heredado de su padre una barca, que generalmente aparcaban en el muelle principal de Capernaum. Conoció a Jesús en Betábara, cuando fue llevado y presentado por su hermano Andrés. Fue el número 1 de los 12 escogidos, y tuvo un gran aprecio por parte de Jesús. Pero en los últimos días del Señor, lo negó por 3 veces. Número 2. Andrés. Era hermano mayor de Pedro, y fue discípulo de Juan el Bautista, a través del cual conoció a Jesús. Existe la probabilidad de que viviera en un anexo en casa de Pedro para ese entonces, ya que era soltero. Trabajaban juntos en la misma barca, herencia de su padre. Junto con Pedro, fueron socios de los hijos de Zebedeo, llamados Jacobo y Juan. Número 3. Jacobo el mayor. Conocido también como Santiago el mayor. Fue hijo de Zebedeo y Salomé, quien fuera hermana de María, la madre de Jesús. Por su parte, Zebedeo fue socio antiguo de Jonás, padre de los hermanos Simón y Andrés. Jacobo fue hermano mayor de Juan, el discípulo amado, y ambos vivían en Capernaum. Fue llamado por Jesús junto con su hermano Juan, en el mismo momento que Pedro y Andrés, luego de la pesca milagrosa en Capernaum. El nombre de Jacobo es una forma helenizada del nombre de Jacob. Es decir, que en griego, Jacob y Jacobo significan lo mismo. Pero esto es bien extraño, ya que, si esto fuera cierto, luego entonces los escritores de los evangelios no hubieran hecho diferencia entre los 2 nombres. Pues, ellos en griego utilizaron Jacob, Strong 2384, para referirse única y exclusivamente a Jacob. Mientras que para referirse a Jacobo, utilizaron nombres parecidos, como Jacobok, Strong 2385, pero jamás igual al nombre del patriarca Jacob. Pero esto no es culpa de la helenización, sino por mera costumbre judía. En la antigua Israel, los nombres de los 4 personajes más influyentes para el pueblo, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, fueron respetados e inmortalizados de tal manera que a ningún judío se le podía colocar un nombre idéntico al de estos 4 hombres, grandes siervos de Dios. Todo esto, como respeto a sus investiduras como siervos de Dios. Es por eso que Jacobo no se podía escribir jamás como Jacob, y por eso se hace tal distinción en el Nuevo Testamento. No por la helenización del idioma. Caso contrario,
si sucede con el nombre de Jesús y Josué, ya que, en hebreo se escriben distintos, y poseen significados diferentes, pero en el Nuevo Testamento griego, se utiliza el mismo nombre para referirse a ambos personajes, el cual es Jesús. Otro punto de atención que es importante destacar, tiene que ver con el nombre de Santiago, el cual se aplica para reemplazar a Jacobo desde hace muchos siglos. Este nombre de Santiago como tal, no aparece en los escritos originales griegos. La razón de este cambio se debe a que en latín, Jacobo se escribe Jacobus, el cual de manera informal pasó a un nombre más corto, como Yago. Entonces se le menciona como Santo Yago o Santiago. Número 4. Juan. Fue hermano menor de Jacobo, y por tanto, primo de Jesús. Se dedicaba también a la pesca, y fue conocido como el discípulo amado. Juan sería más tarde escritor de unos de los 4 evangelios, y del libro del Apocalipsis, pero además se conservan 3 de sus cartas. Su evangelio se caracteriza por relatar hechos, que muy pocos son relatados por los otros 3 evangelistas, solo coincidiendo en muy pocos casos. El nombre de Juan muchas veces es confundido con otro Juan, apodado el presbítero, cuyo nombre aparece en algunos escritos de los grandes escritores de los primeros siglos. Aunque Jacobo y Juan conocían a Jesús desde su infancia, casi nunca compartieron amistades, debido a que poco se visitaban. De hecho, nunca les había pasado por la mente que Jesús, su primo, fuera el Cristo. Tanto a Jacobo como a su hermano Juan, Jesús los apellidó los Boanerges, que significa hijos del trueno. Pero eso solo lo menciona Marcos en su Evangelio. Número 5. Felipe. Era nativo de Betsaida, y al igual que Andrés y Pedro, también se dedicaba a la pesca. Fue llamado por Jesús mientras iba de Judea a Galilea, y fue uno de los 3 primeros discípulos, acompañando a Jesús en las bodas de Caná. Número 6. Bartolomé, llamado también Natanael. Solo aparece en el Evangelio de Juan como Natanael, en el resto de los evangelios aparece como Bartolomé. Era nativo de Caná, muy amigo de Felipe, quien lo consiguió sentado debajo de una higuera cuando iban de camino hacia Galilea. Fue elogiado por Jesús delante de sus otros discípulos, porque conocía que era un hombre muy recto. Su oficio fue de pescador. Número 7. Mateo, llamado también Leví. Leví, o Mateo, fue recaudador de impuestos, conocido como los publicanos. Trabajaba en la oficina del Banco de los Tributos. Fue llamado por Jesús, cuando ya tenía rato de haber comenzado su ministerio. Según la tradición, era nativo de Capernaum, y solo aparece su nombre como Leví en los evangelios de Marcos y Lucas, cuando es llamado por Jesús. Pero cuando es nombrado entre los 12 apóstoles, solo aparece como Mateo. En el Evangelio de Marcos se le menciona como hijo de Alfeo, cosa que nos llama la atención, ya que así también se llamaba el padre de los apóstoles Jacobo el menor y Judas Tadeo. Pero a este Alfeo, padre de los 2 apóstoles, también se le conoce como Cleofas, quien fuera esposo de una de las Marías, que acompañó a la madre de Jesús. Número 8. Tomás, llamado también Dídimo.
Fue pescador de profesión, y sobre este apóstol la Biblia no nos aporta muchos datos. Ni cómo, ni cuándo fue llamado por Jesús. Lo único que podemos asegurar de Tomás es que era nativo de Galilea y que era un gemelo, por lo cual también se le llamaba Dídimo. Será recordado por milenios como el apóstol incrédulo, sobre lo cual se ha creado uno de los refranes más populares del mundo: ver para creer. Algunas ramas de las doctrinas cristianas aceptan un evangelio escrito por este apóstol, llamado el Evangelio de Santo Tomás, el cual trata más que todo de la infancia de Jesús, pero que está considerado como apócrifo por el canon cristiano. Número 9. Jacobo, llamado también Santiago el Menor. Se le distinguió como el menor debido a su tamaño, y para distinguirlo de Jacobo, hijo de Zebedeo. Fue hijo de María, mujer de Alfeo, también conocido como Cleofas. Era medio hermano del apóstol Judas Tadeo, y además tenía otro hermano que seguía a Jesús, llamado José. Pero este no quedó seleccionado entre los 12. La tradición judía nos enseña que este Alfeo era pariente de José, el padrastro de Jesús. Número 10. Simón el Celote, llamado también cananista. Algunos eruditos dicen que este Simón era de Caná de Galilea, por lo de cananista. Pero en realidad, lo de cananista no se debe a su gentilicio, sino a que cananistas, cananaios, es una transliteración de la palabra aramea canana, que significa celoso. Estos son los que conocemos como los celotes. Los celotes fueron una organización que eran considerados como insurgentes por los romanos, y su creación data del año 6 de la era actual. A esta organización, el escritor Flavio Josefo los acusa de ser los responsables de la revuelta judía, que terminara con la destrucción del templo en el año 70, a manos de Tito. Según la tradición, Simón el Celote tenía 28 años cuando se sumó a los 12 apóstoles. Número 11. Judas Leveo, o Tadeo. Judas, apodado también como Tadeo, fue hijo de Alfeo o Cleofas, de un primer matrimonio. Por tanto, era medio hermano mayor de Jacobo el Menor y de José, los hijos de María. Fue autor de una de las cartas universales que se conservan en nuestra Biblia cristiana. Número 12. Judas Iscariote. Tradicionalmente, se asume que era nativo de Keriot, una ciudad que se encontraba al sur de Hebrón. Y fue el más odiado de los 12 apóstoles. Una vez fue elegido como uno de los 12, Jesús le otorgó el beneficio de ser el tesorero del grupo, cargo que desempeñó hasta el momento de su muerte. Según el apóstol Juan, Judas Iscariote sustraía del dinero de la caja todo el tiempo que estuvo al lado de Jesús, y se convertiría en traidor al entregar a su maestro en manos de los miembros del Sanedrín. La palabra apóstol en el idioma griego indica a una persona enviada con un propósito especial, algo así como un embajador. Pero en el ámbito cristiano, representa a un misionero. La palabra apóstol comienza a coger mayor importancia en el ambiente cristiano, porque Jesús venía siendo el apóstol, el enviado o comisionado de Dios, quien traía directamente su palabra, tal y como se expresa en la carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 1. Los 12 discípulos escogidos
no podían ser apóstoles de Dios Padre, porque no le conocían. Pero sí de Jesús, porque a éste sí le conocieron. Jesús era quien directamente los enviaba a predicar la palabra a los diferentes rincones de la tierra, por lo cual Jesús los llamó también apóstoles. Muchos fueron los testigos de las señales que hizo Jesucristo en la tierra, incluyendo su resurrección. Pero solo a 12 escogió Dios, y se los entregó a su Hijo Jesucristo para que fueran los encargados de poner los fundamentos, o las bases de la nueva Iglesia de Cristo en la tierra. Como lo describe Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, verso 20. Con este distintivo de apóstol de Jesucristo, solo se distinguieron aquel grupo privilegiado de 12 misioneros, escogidos directamente de su boca. Por lo que de esta manera, este pequeño grupo apostólico ejercerían la mayor jerarquía en la Iglesia, luego de la ascensión de Jesús. Para este grupo apostólico, era importante en un principio que prevaleciera el número 12 entre ellos. Por lo que luego de la muerte del traidor Judas Iscariote, se vieron en la necesidad de escoger un sustituto, para completar el número. La elección del apóstol, que reemplazaría a Judas Iscariote, fue antes de la llegada del Espíritu Santo, sobre los 11 apóstoles. Por lo que la determinación de Pedro de escoger un sustituto, tan pronto Jesús se marchó, es probable que fuera algo apresurada. Pedro echó suerte entre 2 candidatos, de los cuales se exigía que fueran testigos presenciales de todas las señales de Cristo y de su resurrección. Estos requisitos resultaron ser un problema para Pablo al principio de su ministerio, ya que él mismo se declaraba apóstol de Jesucristo y no cumplía con los requisitos exigidos por el entonces líder del grupo de los 12 apóstoles, por no haber sido testigo de las señales de Cristo, ni de su resurrección. Cuando comenzaron a abundar los evangelistas, algunos de ellos, que caminaron y predicaron con los apóstoles, también fueron tenidos como apóstoles. Por lo cual, era necesario distinguir los 12 apóstoles del resto de los llamados apóstoles, que no fueron escogidos directamente por Jesús sino por hombres. Pablo defendería a capa y espada su apostolado, ya que justificaba su llamamiento directamente por Cristo, cuando iba camino a Damasco. Y tenía razón, ya que, a pesar de no haber participado del ministerio de Cristo, durante los 3 años y medio de su ministerio, Jesús lo había llamado con su propia boca cuando se dirigía a Damasco en Siria. El apóstol Pablo supo respetar la jerarquía de los otros 12 y regularmente los llamaba los otros grandes apóstoles. Pero en nada se consideraba menor que ellos, tal y como lo describió en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 5. Puesto que también el Espíritu Santo le había llenado del conocimiento. En vista de todo lo anterior, no se debe confundir al grupo seleccionado de apóstoles de Cristo con el resto de misioneros, que de alguna u otra manera se les llama apóstoles en el libro de los Hechos. En Hechos 14, verso 14, el evangelista Lucas menciona a Bernabé como parte del grupo apostólico, pero en realidad Bernabé pertenecía al grupo de misioneros que acompañó al apóstol Pablo. Y así como a Bernabé, el mismo Pablo, en su primera carta a los tesalonicenses, hace mención como apóstoles al grupo que lo acompañaba en sus misiones, a Silvano y Timoteo. Sin duda alguna, que muchos se quisieron codear como apóstoles de Jesucristo en aquellos tiempos, como bien lo decía Pablo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Luego de la muerte del apóstol Juan, llegaba a su fin la era de los 12 apóstoles, es decir, la era apostólica, para dar comienzo a la iglesia postapostólica y primitiva, periodo durante el cual la palabra apóstol jamás se utilizó como orden jerárquico dentro de la iglesia cristiana, por respeto al número escogido por Dios para poner los fundamentos de la iglesia. Tratar de sumar apóstoles a los 12 ya nombrados por Jesucristo es como querer agregar más tribus a las 12 tribus de Israel. La iglesia cristiana consecuente tuvo la prudencia de conservar el estatus de apóstol en el recuerdo de aquellas 12 personas escogidas por Jesús en su momento, respetando solamente el apostolado de Pablo como agregado aparte de los 12. Ahora bien, ¿por qué había de respetarse el número 12 entre los apóstoles? Ya que ellos serán parte de los jueces, que juzgarán a las 12 tribus de Israel, como bien se destaca en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 28. Solo los 12 escogidos como apóstoles de Jesucristo podrán ocupar esos tronos para juicio. Y no solo por eso, sino por lo que también se escribe en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 14, donde dice que el muro de la ciudad del reino de Dios tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estas fueron las razones suficientes para que la iglesia primitiva y la misma iglesia católica se abstuvieran de imponer jerarquías con el estatus de apóstol, por respeto a la memoria de aquellos 12 testigos de Cristo. Ni aún el Papa, con todas sus desviaciones en la palabra de Dios, ha osado titularse como apóstol de Cristo, sino que su rango es obispo, que en griego significa supervisor, y que en el lenguaje cristiano viene siendo como un supervisor de pastores, ordenados por provincias, los cuales solamente llegaron a ser 5. El obispo de Roma en Italia, el obispo de Constantinopla en Turquía, el obispo de Antioquia en Siria, el obispo de Jerusalén en Palestina, porque Israel ya no existía, y el obispo de Alejandría en Egipto. Estos 5 obispos tuvieron a su cargo toda la Iglesia de Cristo durante los primeros 5 siglos de nuestra era cristiana. Y el obispado era el más alto rango que se otorgaba en todo el ámbito de la Iglesia cristiana durante casi 2 milenios.